Aleluya. Abramos la Biblia, hermanos, en 1 Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 6 al 19. Amén. Dice la palabra, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Amén, gloria. Pueden sentarse, hermanos, seguimos hablando del tema del dinero. Estamos hablando de la familia, no lo olvidemos. Y estamos hablando de este aspecto que ha roto no pocas familias. Estamos hablando del dinero como ese elemento de trueque. El dinero no se gasta, el dinero se invierte. Usted compra 1 kilo de manzanas, usted no ha gastado el dinero. Usted tiene manzanas en vez de dinero. Lo habrá gastado cuando acabe de comerse las manzanas. Entonces sí habrá gastado el dinero. Pero mientras tanto solamente lo cambiamos. Por eso tener dinero no es nada. Si usted tiene dinero del banco, eso no vale para nada. Si no compra, si no lo cambia por algo que sea útil. Porque todo lo conseguido además con dinero va a perecer, todo eso no va a permanecer, incluso la honra que usted pueda conseguir con dinero perecerá el día que usted perezca. El cristiano sabe que Dios es el dueño de todo. Y sabe que nosotros solo somos mayordomos. Por tanto, el dinero debe usarse de una manera que agrade a Dios. Hablamos de cómo obtener dinero. El dinero se obtiene mediante el trabajo, mediante la venta de cosas. No se debe ganar por medio de apuestas, no se debe ganar por medio de loterías y juegos, ni por trampas o sobornos. Y decíamos que lo principal es renunciar a lo que el mundo no renuncia, que es el materialismo. El mundo se mueve por el materialismo, el dinero mueve el mundo. Y eso lo sabe hasta el mundo. El dinero parece que es el motor.
Nosotros debemos renunciar a eso. Debemos aprender en todo y por todo a estar satisfechos. Como decía Pablo, que ahí fue cuando él dijo, en ese todo y por todo, él dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vimos este texto de Timoteo, lo estuvimos viendo la semana pasada o la antepasada. Debemos estar satisfechos con lo que tenemos de parte de Dios, tener piedad con contentamiento. Debemos también una búsqueda mejor, que es la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Tenemos una lucha nueva, una lucha noble, que es la buena batalla de la fe. Tenemos un gran incentivo, que es su venida. Tenemos una gran riqueza. Podemos echar mano de la vida eterna. No busquemos, por tanto, la riqueza que buscan los gentiles, que nos apartan del camino y nos impiden servir a Dios. Confiemos en su cuidado, que sabe de qué cosas tenemos necesidad, y busquemos primero su gloria. Lo demás será añadido. Pero será, el Señor le va a proveer lo que tenga que proveer. Pero será un añadido, no es el propósito que tenemos. Buscamos primero su gloria y no nos preocupamos. La preocupación no sirve de nada. Se sabe que por mucho que se afane, no puede añadir a su estatura un codo. Eso no vale para nada. Así pues, vamos a hablar del uso del dinero, de cómo usarlo. Decíamos de Eclesiastés 10:19 que el dinero sirve para todo. El dinero es útil en este mundo para todas las cosas, igual para comprar comida que para comprar droga, igual para el bien que para el mal, igual para lo bueno que para lo malo. Vamos a ver pues qué podemos decir sobre esto. Primero de todo tenemos que aprender a aceptar lo que Dios nos da solamente. Acepte lo que Dios le da, no es siempre lo mismo, a veces tenemos más abundancia, a veces tenemos más necesidad, pero lo que el Señor nos provee mediante nuestro trabajo, mediante nuestros métodos honrados, es lo que el Señor tiene para nosotros y debemos aceptar eso. En Filipenses 4, 11 a 13, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo habla de esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él no está hablando del poder de Dios por el Espíritu Santo para sanar o para hacer grandes cosas, sino el poder contentarnos con lo que tenemos, el poder confiar en Dios. Y aquí usa una palabra muy interesante, porque dice, he aprendido a contentarme. Hay que aprenderlo. No es algo natural, no es algo que usted le vaya a venir solo, es algo que tenemos que aprender. Tenemos que entender y tenemos que aceptar aquellas cosas que el Señor nos da. Estamos en momentos buenos, bien. Estamos en momentos malos, también. Contentarse no es quejarse. Contentarse es aceptar lo que Dios nos da. Fíjese que ese es el mismo verbo que usa Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús aprendió la obediencia. ¿Cómo la aprendió? Padeciendo.
¿Cómo aprendemos? A veces cuesta, a veces hay que padecer. Pero ahí está, Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y hermano, ¿cuáles fueron las situaciones de Pablo? Segunda de Corintios 11, 22 a 24. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si tuviera loco hablo, más en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Bueno, seguimos hasta el 28. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Estas son las situaciones a las que Pablo aprendió a contentarse. Ahí estaba teniendo azotes, teniendo cárceles, peligros de muerte. 3 veces fue azotado con varas. De los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos uno. Hermano, el Deuteronomio ponía el límite de azotes al hombre en 40. Decía que no se debía castigar con más de 40 azotes para que no fuera envilecido el hermano. Entonces los judíos la máxima pena que ponían era 40 azotes menos uno. 5 veces lo pasó Pablo, hermano. ¿Sabe qué me sugiere eso? Hermano, Pablo supo sufrir por Cristo. Nosotros nos quejamos a la mínima. Por palabras, no necesitamos ni azotes. Por actitudes. Pero hermano, Pablo fue a una sinagoga, empezó a predicar, le juzgaron, le condenaron a 40 azotes menos uno. ¿Y qué cree que hizo en el siguiente pueblo? Fue a la sinagoga, le juzgaron, 40 azotes menos uno. Y se fue a otro pueblo, y fue a la sinagoga, le juzgaron 5 veces. 5 veces. Si eso pasa aquí, yo le diría, hermano, sea prudente, no vaya a la sinagoga, vaya a otro sitio, predique en otro lugar. ¿Para qué va a ir a la sinagoga si ya sabe lo que pasa? Pero Pablo no estaba ahí, aprendiendo. Una vez apedreado, 3 veces padeció naufragio, peligros en caminos, en ríos, de ladrones, de los de mi nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos. Amén. Trabajo y fatiga, hambre y sed, ayunos, frío y desnudez. Todo eso lo pasó Pablo, hermano. Todo eso lo hizo. A Pablo está hablando de experiencia. No está hablando de en teoría, está diciendo eso es lo que me ha pasado a mí en mis viajes. Eso es lo que yo he tenido que sufrir y he aprendido, no a sufrirlo, sino a contentarme. He aprendido a aceptarlo. He aprendido a andar así. Y eso es importante. Lo que Dios nos da es suficiente. Lo que Dios nos da es lo que tenemos que tener. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a lo mejor hay que aumentar los ingresos, a lo mejor hay que reducir los gastos, pero lo que no vamos a hacer es quejarnos. Pues tenemos un Dios que nos provee.
y lo que nos ha provisto es suficiente. Por tanto, habrá que calcular los gastos. En Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Qué básico, ¿no? Usted quiere edificar algo, usted quiere hacer algo, tiene algún proyecto, tiene alguna idea. Habrá que sentarse primero y calcular los gastos. A ver si tenemos. A veces la gente se mete en líos porque no calcula los gastos. No tiene dinero, pero decide comprarse una casa. Y le dicen a uno, hermano, por fe. ¿Por fe? ¿Qué fe? ¿Cuándo Dios le prometió que le iba a dar más dinero del que le dio? ¿Cuándo tiene una promesa de Dios de provisión para eso? Calcule los gastos. Calcule lo que tiene. Y evite los gastos impulsivos. Esos nunca son sabios. En Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo lo que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. El diligente ciertamente tiende a la abundancia. No somos diligentes con las cosas del dinero. Cuando pensamos, cuando centramos, calculamos, entonces vamos a tener. Pero si no, dice el que se apresura, entonces de cierto va a la pobreza. Hagamos compras por comprar, por ilusión, descansemos un poquito, pensemos. Vamos a separar primero las cosas, vamos a mirar primero para qué el Señor nos está proveyendo. Hablamos primero de qué, de la obra de Dios. La primera partida tiene que ser esa, diezmos y ofrendas, lo que usted le vaya a dar al Señor. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes. Eso no solamente habla de diezmos y ofrendas, pero de esto hablaremos más adelante. De momento dejemos primero para sacar lo que necesitamos para el Señor. ¿Usted qué necesita para el Señor cada mes? Separa su diezmo, separa su ofrenda, la ofrenda es voluntaria. Usted sabrá lo que va a dar. Separe el dinerito para la tarjeta de metro, para la gasolina, para aquello que sabe que va a necesitar. La segunda partida, evidentemente, debe ser para la familia. Segunda de Tesalonicenses 3:12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Trabajando sosegadamente coman su propio pan. Vamos a ganarnos la vida. Vamos a ganar nuestro pan. En 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Hay que proveer, amén, para los suyos. Hay que prepararse y tener lo que se necesita. Hay que considerar los gastos necesarios, ropa, lo que sea. Todo eso hay que considerarlo. Y hay que separar los gastos que desea de los gastos que son necesarios. 1 Timoteo 6:8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
teniendo sustento y abrigo. Eso es lo necesario, sustento y abrigo. Estemos contentos con eso. Podemos estar en más abundancia o en menos. Normalmente el Señor nos provee más de lo que necesitamos. Amén. A veces la gente dice, no, hermano, es que a mí no me llega, pero se permite sus caprichitos, hace sus cositas. Que dice, yo tengo derecho. Bueno, si no tiene dinero tampoco tiene derecho. Porque el derecho de esta vida pues, se lo da el dinero, que es lo que sirve para todo. Pero para eso usted tiene que vivir con modestia. Evitar lujos, evitar excesos. En 2 Timoteo 4:5. Y apartarán de la verdad del oído y se 2 Timoteo 4:5. La palabra de Dios por oración es santificada. 2 Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sé sobrio en todo. ¿Qué significa sobrio? Prudente, Discreto, prudente, sin excesos, sin lujos. A veces eso se dice de las mujeres, ¿verdad? Que no tengan peinados ostentosos, pero a veces el ostentoso es el hombre. Es el hombre el que le gusta presumir y el que le gusta hacer las cosas. Seamos sobrios, hermano. Seamos sobrios. Acostumbrémonos a ser sobrios. Al lujo es fácil acostumbrarse, hermano. Yo cuando estaba trabajando me enviaron a poner en marcha un programa en Valencia. Me pagaban todo. El viaje, el hotel, la comida. Y mi jefe, con el que tenía bastante confianza, me reservó un hotel de 5 estrellas, de esos raros que el botón sale llevarte la maleta. Y me lo dijo, me dijo, te voy a poner en el mejor hotel de Valencia. Yo le dije, no me metas en el mejor hotel de Valencia. Yo me siento incómodo así. Que yo me baje del coche y venga una, ¿qué quiere que le coja la maleta? Eso es incómodo. No, cuando llegué allí me gustó. Uno se acostumbra, hermano. Uno se acostumbra. Yo digo, no, yo me voy a ir a una pensión, yo me voy a comer un menú. No, hombre, si me pagan, me comeré mariscada. ¿Qué pasa? Nos acostumbramos a lo bueno. A lo caro es fácil acostumbrarse, hermano. Hay que aprender. Amén. Tener costumbres que no tengan avaricia, costumbres que no vayan más allá de lo que podemos hacer. Porque realmente es fácil que nos acostumbremos y que lleguemos a pensar que necesitamos cosas que no necesitamos. Primera de Juan 2, 15 a 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hasta 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí la palabra nos dice algo interesante que usted lo habrá experimentado. El mundo pasa y los deseos también. ¿Se da cuenta? Cuando uno desea algo y lo obtiene, inmediatamente nace otro deseo. Ya el deseo pasó porque ya lo tiene, pero nace otro. Y cuando ese otro deseo lo consigue, nace otro. Y usted no dice, yo quiero esto, ya cuando quiera, cuando tenga esto, ya estoy tranquilo, ya me contento, ya no necesito más. No. Va a pensar que necesita más. Va a pensar que todavía necesita más deseos. Y eso es aplicable evidentemente al hogar.
En 1 Timoteo 3 y 4, 1 de Pedro, perdón. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Como decía, estas palabras se dirigen a la mujer cristiana, pero también valen para el hombre, sin duda. No sea adornos de oro o de vestidos lujosos, sino que un espíritu afable y apacible. Amén. Un espíritu afable y apacible. Por eso nosotros, cuando nos ponemos a pensar qué necesitamos, no estamos pensando en qué queremos. Queremos cosas que no necesitamos. Queremos cosas que no nos hacen falta. La publicidad nos dice que hemos de comprar cosas. Cuando usted mira por internet, están ofreciendo cosas. Todo el mundo le ofrece cosas que parece que sean absolutamente necesarias. Pero tengamos modestia, seamos sobrios, calculemos y verá que lo que el Señor le provee le da para todo. No despilfarre las cosas, que lo que sobra no es para tirar. Hay que buscar un uso a cada cosa. En Juan 6:12, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. después de alimentar a 5,000 personas, dice, cuando se hubieron saciado, ¿qué dijo? Recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Mateo, Marcos y Lucas, en sus textos sobre este mismo evento, dicen las mismas cosas, para que no se pierda nada. Cuando hubo la alimentación de los 4,000 en Mateo 15:37, Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. recogieron lo que sobró, no se tiró a la papelera. Las cosas, hermanos, tenemos que aprender a aprovecharlas. Amén. Aprovechemos las cosas, hermano. En Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice que trabaje con sus manos, no solamente para sustentarse a sí mismo, sino para compartir con el que padece necesidad. Amén. Por tanto, es importante que aprendamos a gastar solo lo necesario. Hay que aprender. Y para eso primero hay que conformarse con lo que uno tiene. Hay que estar de acuerdo con Dios en eso. Que decir, bueno, lo que yo tengo en este momento es lo que Dios quiere que tenga en este momento. No va a ser siempre igual. Yo creo que todos hemos pasado tiempos de más necesidad y tiempos de menos necesidad. Yo pienso, no hay nadie que haya dicho yo he sido un indigente toda mi vida, o tal vez he sido millonario toda la vida. Pero ahí el Señor nos va dando y nos va enseñando. Porque tenemos que aprender esto. Tenemos que aprenderlo. Es difícil porque es más fácil aprender las cosas lujosas que las cosas sobrias. Uno le puede parecer que no y le puede parecer que no, los lujos no son para mí, pero cuando los prueba queda prendado de eso. Y se queda ahí. Amén. Bien, pasemos a otro tema. Hablemos de préstamos. Hablamos de deudas.
La Biblia no condena las deudas, pero sí hace bastantes advertencias al respecto. En Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que toma prestado es siervo del que presta. Pida prestado solo si es imprescindible. Solo si es imprescindible. Porque queda usted prendado del que presta. Queda usted ahí a merced de la persona que le ha prestado. El impuesto, por ejemplo, los impuestos que pagamos al Estado son como una deuda para nosotros. Algo que nos tiene ahí pendientes. Tenemos que pagar. Y eso es así. Porque el que presta, el que toma prestado es siervo del que presta. En Romanos 13, del 6 al 8. Por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que tienen continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino de amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bien. Dice, pagad a todos lo que debéis. Y no está hablando solo de dinero. Está hablando, dice, a unos le debéis tributo, pues tributo. A otros le debéis impuesto, pues hay que pagar los impuestos. A otros respeto, pues hay que respetar. A otros honra, pues hay que honrar. Si no debáis a nadie nada. Que lo único que tengamos entre nosotros, la única deuda, lo único que usted debe hacer ahora es amar al prójimo. Solo eso. Lo demás está cubierto. Hemos respetado a quien tengamos que respetar, hemos honrado a quien tengamos que honrar, hemos pagado a quien tengamos que pagar, y solamente nos queda ese amor al prójimo. Salir de deudas no es fácil cuando uno está en ellas, pero hay que hacerlo. Evidentemente una deuda pactada no se considera una deuda en este sentido. Usted tiene una hipoteca 30 años, no tiene una deuda. Tiene una deuda mensual de una cantidad y eso es lo que tiene que pagar. No tiene que pensar, estoy debiendo 100.000 euros. No, usted lo que ha quedado es que va a pagar tanto cada mes. Pues este mes usted tiene que pagar ese tanto. No tiene que pagar más. Eso no lo puede considerar una deuda. Pero a veces nos endeudamos y cuando lo hacemos perdemos libertad. No hay que endeudarse si no es absolutamente necesario. Hay que pensar siempre que no sabemos si podremos devolver o no lo que pedimos prestado. Sea prudente. A veces la gente da por hecho que podrá, pero luego surgen cosas, pasan situaciones que hacen que no pueda devolver lo prestado y tenga un problema. No comprometa todo lo que gana en préstamos, ni se adeude más de lo que vale el bien que compra. Si compra un coche, no lo pague en 10 años. No dura tanto el coche. Entonces hay que tener cuidado. La Biblia condena por eso la retención de salario. Cuando nosotros debemos algo a alguien, el momento que lo debemos, cuando usted recibe dinero, no es suyo. Si usted debe 10 euros a alguien, cuando usted cobra el sueldo, hay 10 euros de ese sueldo que no son suyos. Son del que le prestó. Y tiene que devolverlo. ¿Qué hacemos?
No, este mes no me va bien, ya se lo devolveré el mes que viene. No, hermano, ese dinero no es suyo. Lo que pertenece a otro hay que dárselo. Y hay que dárselo en su tiempo. Si alguien le prestó, tiene que devolvérselo. Cuando pueda, tiene que devolvérselo. Y tiene que tener prioridad. Lo que yo cobro pertenece a la persona que debo. Por lo tanto, la palabra nos habla de el que retiene lo que es de otro. Suelo hablar del salario. En Ezequiel 18:12. Al pobre y al menesteroso oprimiré, cometeré robo, no devolviere las prendas, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación. Entre las cosas malas que habla aquí, dice, cometiere robos o no devolviere la prenda, lo que le han prestado, lo que le han dejado, lo que le han dado. En Deuteronomio 24, 14 y 15. No oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. El 15. En su día les darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Hay que pagar, hermano, porque la persona que le presta también necesita. Usted me pide prestado, mi hermano, se lo devuelvo el mes que viene. Yo no soy millonario, hermano. Se lo puedo prestar hoy hasta el mes que viene, pero el mes que viene págamelo. Porque yo también soy pobre, yo también necesito. Y la palabra de Dios contempla ese hecho con los salarios. El Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No retendrás el salario del jornalero. Salario es lo que el patrón debe al empleado. Es una deuda que tiene ahí Santiago 5:4. He aquí clama el jornalero de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Clama el jornal de los obreros que no han cobrado. Bueno, las deudas son importantes pagarlas a su tiempo, en su momento, amén, y no retenerlas. Esa es la primera cosa que podemos decir. Si usted tiene deudas, esa es su primera prioridad, salvar deudas, quitarse deudas. Como decía, usted dice, no lo puede hacer de golpe, usted puede pactar, porque si pacta la deuda acaba. Usted dice, le voy a devolver €1 cada mes, pues ya lo que debe es €1 cada mes, no son 10 euros. Pero debe pactarlo, debe hablarlo, debe llegar a ese acuerdo, porque si el que presta no puede aceptarlo, pues tendrá que buscarse otra manera de devolver ese dinero. La segunda cosa que tenemos que aprender es ayudar. Si Dios nos provee más de lo necesario, debemos pensar en ayudar a otros. Primero, a nuestros hermanos. En Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos y mayormente
a los de la familia de la fe. Busquemos ayudar si hace falta y en esa ayuda busquemos el anonimato. El anonimato nos protege a ambos. Es decir, si usted no sabe quién le da o usted no sabe a quién le da, eso es bueno para los dos. Es bueno para que usted no sienta que otro le debe y es bueno para que usted no sienta que debe a otro. Es decir, que si es posible evitarlo, mejor. La iglesia primitiva lo hacía así. Ellos juntaban todo y repartían. En 2 Corintios 8:14. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Aquí como un intercambio, ¿verdad? Está diciendo, aquí estamos ayudando a este hermano. ¿Quién lo dio? Lo dieron entre todos. Todos dieron. Ayudamos. Y la ayuda que recibimos es para otro. Nadie sabe nada, pero es bueno. Y nosotros debemos buscar esa posibilidad en nuestra vida. Es una bendición. En Efesios 4:28. Que tenga que compartir. ¿Sí? Evidentemente hay otras formas de ayudar, podemos facilitar si tal vez trabajo a alguien, si nos enteramos, ayudar a nuestras manos a hacer algo, recibir en nuestra casa a alguien. En Romanos 12:13. Practicando la hospitalidad. También la hospitalidad, ¿qué es? Es ese recibir a personas que están de paso. Que están de paso. No personas que quieran venir a vivir a su casa, sino personas que están de paso. Si a usted le llama a un familiar y le dice, me voy a España y recíbame en su casa hasta que encuentre trabajo. Puede hacerlo, evidentemente, pero no es por ese versículo. Simplemente usted puede hacer lo que quiera, evidentemente. Pero cuando hablamos de practicar hospitalidad, hablamos de gente que viene de paso, gente que va a pasar por aquí, quizá para un evento o para cualquier cosa, que vienen aquí a pasar unos días y usted los puede tener en su casa. Pues es bueno, si puede. ¿Cómo lo sabe si puede? Calcule los gastos. Piense si es posible o no. Porque todo esto lo que produce es alabanzas a Dios y acciones de gracias. En 2 Corintios 9, del 8 al 11. Dice la palabra que abunde en vosotros toda gracia. Está hablando de repartir, de dar a los pobres. Dice que si eso hace, el Señor le va a proveer y le va a multiplicar para que haya también por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y desde luego, si usted tiene dinero, disfrútelo. Por supuesto. Dice que, hermano, con todo esto yo voy a tener que vivir una vida aquí de monje.
No, usted puede mirar a Dios, puede separar las cosas de Dios, puede separar para su familia, puede proveer, puede mirar las necesidades que conoce en otros, pero también podemos disfrutar. Primera de Timoteo 6:17. Los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice la palabra de Dios, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿A quién se lo dice? A los ricos. No se lo dice a los pobres porque los pobres no tienen mucha abundancia para disfrutar. Pero realmente podemos disfrutar de las cosas. Amén. Si es posible. Ya digo, hay prioridades, hay maneras de manejar el dinero y seguramente va a poder disfrutar. Hay algo que la Biblia nos enseña que es importante y es dar a otros. La Biblia nos aconseja que nos acostumbremos a hacer eso, dar. En Lucas 6:38 Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, según con la misma medida con que medís os volverán a medir. dad y se os dará. Con la misma medida con que dais, vais a recibir. Eso es importante porque la palabra de Dios nos enseña a dar. En Hebreos 13:16 y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. de la ayuda mutua no os olvidéis, dice la palabra. Dios quiere bendecir al dador y Dios quiere bendecir lo que usted da. Eso es lo que el Señor le gustaría. En Hechos 20:35 En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Ayudar a los necesitados, que más bienaventurado es dar que recibir. Sí, pues debemos aprender a dar y a no considerar nuestras las cosas, sino podemos regalar, dar a otros de la abundancia que Dios nos da. Cuando Dios habla del ayuno en la Biblia, reprocha algo importante sobre el ayuno. En Isaías 58, del 7 al 10. No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano. Hasta el 10. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará de ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitaré de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alba afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Cuando el pueblo de Dios estaba ayunando
está supuestamente quebrantándose delante de Dios, Dios le dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres des albergue. Eso trae la bendición de Dios a nuestra vida, hermano. Eso hace que seamos bendecidos. Y eso es importante, que lo sepamos. Nosotros podemos dar, podemos ser dadivosos, podemos ser generosos. Y es algo que la Biblia lo tiene en cuenta. Cuando nosotros suplimos a otros las necesidades. En Santiago 2, del 15 al 17, Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. amén. Ahí está comparando, ¿verdad? Cuando uno le dice a otro, pues qué bien, pues no, pues está bien. Vaya, tranquilo, no pasa nada. Podemos ayudar, hermano. Podemos dar, debemos dar. Y dando, escapamos de algo importante. Escapamos de la codicia y escapamos de la avaricia. En Lucas 18, 22 a 24, Jesús, oyendo esto, dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sigue. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. un hombre viene a Jesús y le dice, ¿qué cosa haré para tener la vida eterna? Jesús le dice, guarda los mandamientos. Él le dice, yo he guardado los mandamientos desde mi juventud. Jesús no se lo discute. Jesús no le dice que miente. Es verdad. Ha guardado sus mandamientos. Es verdad que ha procurado por lo menos guardar la ley. Pero le dice, una cosa te falta. Para ser perfecto, una cosa te falta. Ojalá solo nos faltara una cosa. Pero una cosa te falta, le dice. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice la Biblia que él se puso muy triste. Y se puso triste porque era muy rico. La riqueza nos aparta. La riqueza hace que pongamos nuestra mirada en las riquezas. Y eso usted lo puede comprobar en su vida. Yo sé que usted no es rico, pero hay cosas en su vida que usted no permite que le toquen. Y que si alguien se lo pidiera, usted diría, no, eso no, eso no, eso no, eso es mío. Ahí tenemos el problema. Aprender a dar es aprender a vencer la avaricia y la codicia. En Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. El engaño de las riquezas ahogan la palabra. Porque era muy rico. Esa riqueza le engañó. Hizo que perdiera, vamos a decirlo, el propósito que tenía. Cuando él vino al Señor, vino corriendo. Cuando él vino al Señor, se postró delante de él. Cuando él vino al Señor, le dijo, ¿qué cosa haré? Pero cuando escuchó la palabra, vende lo que tienes, la riqueza le engañaron. Porque era muy rico. Ya le dijeron, no, lo más importante no es ser perfecto, lo más importante
son las riquezas que tienes, no vayas a renunciar por eso. Déjalo. Por eso nosotros necesitamos dar. Y ese amor ayuda a dar. Y proporciona ayuda a los menos afortunados. En Proverbios 22:9 el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. El ojo misericordioso es el que da su pan al indigente. Así cuidamos en ese tiempo sobre todo a extranjeras, viudas y huérfanos. Deuteronomio 26:12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tu fruto en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. El año tercero, el año del diezmo, el diezmo debía ser comido, pero se vas a invitar al levita, al huérfano y a la viuda, a los pobres. Hermano, es importante que aprendamos a dar a los pobres. Hay que tener cuidado con los profesionales. Hay gente que está pidiendo dinero que no es pobre, que simplemente se está aprovechando. Por eso decimos muchas veces, tal vez no es sabio dar dinero, es mejor dar comida o dar algún otro tipo de bien. Pero en todo caso sabemos que es importante. Dios mira eso y Dios recompensa eso. En Proverbios 19:17. Y a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Jehová presta, dice la palabra. Dios le va a pagar, hermano, la generosidad. Cuando esa generosidad nace del amor, cuando esa generosidad nace del ojo misericordioso. El Salmo 112, del 7 al 9, habla del que teme a Dios. No tendrás temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos sus deseos. De parte da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Reparte, da a los pobres, dice del que teme a Dios. Dios le protege, hermano, y Él está repartiendo, le está dando a los pobres, y su poder se exalta en gloria. Toda persona que pueda dar, que dé. Es bueno, es una bendición, y es un principio bíblico. Hoy en día alguien le dirá, usted no dé si no le dan, usted no dé por nada, usted no dé porque sí, pero no damos porque sí, porque prestamos a Jehová cuando le damos al pobre. Nos ponemos en el lugar donde Dios nos da. Por eso nosotros estamos dispuestos a dar. Lucas 6:30. A cualquiera que te pida, dale, y al que te pida prestado, no pidas que se lo devuelva. Esto evidentemente, según su capacidad, según la capacidad que usted tenga para este tema. Amén. Es importante que aprendamos a dar, hermano. Dar ofrenda, dar para el Señor. Es lamentable que para que usted dé, tengamos que prepararle empanadillas. Lamentable que para que ustedes tengamos que preparar una comida,
pro templo. Si en una comida pro templo nosotros ganamos 5 euros, hermano, ponga 5 euros en la ofrenda. Y no se preocupen, no venimos aquí a comprar, venimos a dar. Porque nosotros le damos al Señor. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que al final la iglesia se convierte en un mercadillo. Y vendemos de todo. Si es pro templo es la ofrenda. Pro templo es el diezmo. Pro templo es aquello que le damos a Dios, sin recibir nada a cambio. Porque esa es la manera de dar. Aleluya. Ojalá nos acostumbráramos, ojalá pudiéramos hacerlo así. A mí un hermano me preguntó, cuando vio que nosotros no vendíamos comida, me dijo, ¿y usted, hermano, cómo sostiene la iglesia y los gastos? Yo dije, con los diezmos y las ofrendas de los hermanos. Es la manera. Es lo bueno, hermano. Y en ese sentido, pues, tenemos que ser generosos. Tenemos que dar para el Señor. Tenemos que dar para el pobre en la medida que Dios le provee a usted. Dios sabe, hermano. Recuerde lo que hablamos de la viuda. Él vio a la viuda echando una blanca. Dios está dado más que nadie. Porque Dios no está mirando lo que da, Dios está mirando lo que se queda. Dios está mirando qué es lo que no da. Y si usted tiene para dar y no da, Dios lo está viendo. Yo no, ni me interesa tampoco. Pero Dios sabe. Aleluya. Por eso nosotros podemos ser generosos, podemos dar, podemos separar nuestro dinero para el Señor, para nuestra familia, para ayudar a los que conocemos, y en fin, hasta donde el Señor nos provea. Amén. No gastemos en nosotros en lujos o en cosas grandes para nosotros. Seamos sobrios, seamos comedidos, aprendamos a contentarnos, aprendamos a andar con prudencia. Aleluya. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantarle al Señor. Aleluya.